Mi nombre es Alejandra Bueno, de la Universidad Europea de Gasteiz, EUNEIS, y vengo con esta propuesta que es Tendencias tecnológicas emergentes en educación, el auge de la ingeniería multimedia. Es una investigación cualitativa y cuantitativa sobre el panorama actual en cuanto a tendencias educativas dentro del sector tecnológico, cómo ha sido su evolución y cómo está actualmente las carreras que hay, y para ello hace un análisis, digamos, del sector económico digital para entender este auge y el momento en el que nos encontramos tras el impacto de las tecnologías y de la transformación digital. En resumidas cuentas, lo que vamos a ver es una pequeña introducción en la que decimos el porqué de esta, o contextualizamos, digamos, esta investigación y su necesidad y su impacto. Luego pasamos a ver este crecimiento del sector en términos de empresa, de economía y del impacto en educación. Y luego vamos a pasar a ver y hacer un análisis pormenorizado de los estudios en ingeniería y de los estudios que se están creando últimamente en el sector educativo, en la educación superior, estudios reglados, estudios oficiales, acreditados. Y luego vamos a ver este apartado que es Nuevos Horizontes, en el que queremos ver un poco esta evolución del concepto multimedia, ¿no? De dónde vino y a dónde va, porque evidentemente hay cambios frenéticos constantemente en el mundo de la tecnología y es importante ver esa evolución. Y luego pasaremos a ver los resultados y las conclusiones. En definitiva, este es un análisis, digamos, superficial sobre el Estado español y un poco en referencia con titulaciones y con, digamos, con sectores también a nivel internacional, ¿no? Un poco poniéndonos en comparación con cómo está el resto de Europa. Básicamente el objetivo es poner en valor esta creación de nuevas carreras, de nuevas titulaciones, su necesidad, y ver cómo realmente por ciertas carreras que se están creando no llegamos a cubrir la alta demanda de perfil tecnológico que hay en el sector, ¿no? Entonces, también queremos destacar los retos, ¿no?, a los que la educación se enfrenta en digamos, en una estructura muy reglada en la que es difícil realizar cambios y es difícil proponer nuevas metodologías y por lo tanto nuevas titulaciones, nuevos estudios, ¿no? Entonces es un poco a lo que se enfrenta hoy en día el sistema educativo. Vale, queremos ver un poco dentro de esta evolución tecnológico-digital, pues ese origen, esas teorías, esas tendencias y esos retos que hay hoy en día. Podemos señalar que el origen está en 1985 y en el 2009, momento en el que quizá eclosiona y estalla todo lo tecnológico. Surgen diferentes avances, tales como pues, el teléfono móvil, los ordenadores o internet. Pero lo que acontecemos ahora es esta cuarta revolución tecnológica, donde más allá de esos avances de internet y el uso normalizado de las tecnologías de la información, la sociedad avanza hacia procesos mediados por la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual, biotecnología, la robótica o la automatización de procesos y servicios del día a día en general, como puede ser la domótica de una casa, coches inteligentes o las smart cities, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que nos rodea actualmente es un entorno muy digital y tecnológico en el que
hacer inciso en la educación digital y tecnológica es muy importante, más allá de poder cubrir esas necesidades del sector y formar profesionales cualificados. También hay que incidir en esa educación a nivel global de la sociedad, porque caemos en el riesgo de caer en ese analfabetismo digital, ¿no? Ante un mundo tan tecnológico y digital, hoy en día puede ser incluso más importante o más preocupante el analfabetismo digital que, digamos, ese analfabetismo clásico al que estamos acostumbrados, ¿no? Digamos que estas tecnologías mejoran nuestra calidad de vida, generan bienestar, pero también traen consecuencias negativas o crean situaciones de riesgo. Teóricamente podríamos destacar los aportes de Marshall McLuhan en su análisis La galaxia de Gutenberg, donde acuñaba, aparte de su famosa frase, el medio es el mensaje, acuñaba la expresión de aldea global, que hace referencia a un mundo global e interconectado, ¿no? Ya estamos cambiando el paradigma de nuestra sociedad, que quizá era un poco más lineal, a un paradigma mucho más fractal. Entonces, luego por su parte, el sociólogo John Eddy Masuda, cuando acuña el término sociedad de la información, ya nos plantea un escenario donde la información, su creación, su consumo y gestión apunta a un nuevo modelo productivo, que es en el que nos encontramos ahora mismo. A líneas generales, el crecimiento del sector digital o la representación de perfiles TIC la podemos desglosar quizá desde lo más importante: programadores informáticos, técnicos en operaciones en sistemas, analistas, programadores, diseñadores web y multimedia, instaladores y reparadores TICs, analistas de sistema, técnicos de asistencia en TIC, diseñadores gráficos y multimedia. Estos datos están sacados en base a una radiografía realizada por el Portal Digital en el 2022, que es la Asociación Española para la Digitalización, y la cual estima que se han quedado unas 120.000 vacantes en este sector digital, ¿no?, dentro de estos perfiles. Y también comenta que entre el 2011 y el 2020 el empleo en el sector tecnológico creció un 21%. O sea, lo que quiere decir casi 2 puntos de cada 10, o sea, casi 2 de cada 10 empleos creados en esos años pertenecen al área tecnológica. Entonces, si observamos esta curva, es exponencial, y deberíamos de esperar que el crecimiento dentro del sector educativo en esas áreas de conocimiento también debería de ser igual de exponencial si queremos hacer frente a esta demanda y a estas vacantes. Por otra parte, vamos a mencionar estas vacantes. Donde se generaron más vacantes fue en el desarrollo software, luego en el desarrollo de sistemas, de hardware, de CPDs, en el área de ciberseguridad, en eCloud, en telecomunicaciones, en Big Data, en IA y robótica, y en realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Este es un informe publicado en el 2021 por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que se denominó Empleo Tecnológico, navegando los indicadores sobre el empleo tecnológico en España y en la Unión Europea. Ya se observaba una gran demanda, y en el año 2020 en España los especialistas TIC conformaban el 3,8% del empleo del Estado, por debajo de los datos a nivel europeo, que están en un 4,8% de representación de perfiles TICs. España tiene un plan para ampliar eso y duplicar esos datos, ¿no? Pero para ello es necesario hilar fino y ir de la mano con los planes educativos. También tiene en cuenta o nombra que el perfil TIC es muy amplio, y se concreta que el 80% de los contratos firmados entre enero y agosto del 2021 corresponden a programadores informáticos, técnicos en operaciones y sistemas, analistas,
diseñadores web, multimedia, instaladores, reparadores, analistas de sistema, etc. Diseñadores gráficos. Bueno, digamos que estos son el mayor número de perfiles, ¿no?, que contamos dentro de los trabajadores en curso actualmente, y la mayoría se centran en programación, consultorías y actividades informáticas, después telecomunicaciones, el sector de la edición y postproducción, actividades cinematográficas de vídeo y programas televisivos, servicios de información, actividades de programación y emisión de radio y televisión, y listo. Y ahora, analizando y un poco investigando cómo es la evolución del sector en educación, ¿no?, de las nuevas titulaciones que se están creando, en el último informe publicado en el BOE en el 2022 sobre las nuevas titulaciones que se habían aceptado oficialmente, tenemos un total de 11 titulaciones dentro del sector tecnológico. Algunas centradas en datos, inteligencia artificial, ingeniería de la energía, animación y videojuegos, más inteligencia artificial, ingeniería de física y matemáticas, grados en ciberseguridad, en sistemas inteligentes, ingeniería de software o grados en multimedia, ¿no? Entonces esas son algunas, no son algunas, son las titulaciones que se han creado en este 2022 y que se han implementado ya en el curso 2022-23. Bueno, la ingeniería multimedia, digamos que también dentro del surgimiento de la ingeniería multimedia hace unos 20 años ha tenido también cierta evolución, si bien en un principio se centraba mucho en el audiovisual, ahora está mucho más enfocada a cuestiones más actuales como puede ser la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso, la ingeniería de datos, etc. Pero podemos comprender que dentro de la ingeniería multimedia determinamos como 5 sectores importantes, que puede ser el diseño y desarrollo de productos multimedia, la selección y procesamiento de medios y datos, el desarrollo de software y hardware multimedia, la integración de tecnologías multimedia, estructuras transmedia, etc. y la evaluación y optimización del rendimiento. Inicialmente, o podemos resumir como la ingeniería multimedia, una ingeniería que está fundamentada en la aplicación de principios de ingeniería y tecnología de creación y producción, procesamiento y distribución de contenidos multimedia. Entonces, esta disciplina se centra mucho en la integración de diferentes medios, desde el texto, el gráfico, imágenes, audio, vídeo, para crear productos multimedia interactivos y atractivos, ¿no? Digamos que no podemos tener una definición exacta, cerrada de lo que puede ser un producto multimedia, ya que abarca muchas cosas y es muy amplio, ¿no? Limitarlo a una definición sería coartar su libertad y su amplitud. Pero la ingeniería multimedia está detrás de todo clic y representa, por lo tanto, pues, programación, diseño, llegando incluso a aspectos mecánicos de la robótica. Concretamente, en el ámbito de la ingeniería multimedia tenemos 5 titulaciones. La más antigua, que es la de la Universidad Ramon Llull, hace 20 años prácticamente de su creación. En esta titulación ha habido una adaptación y modificación a los nuevos planes educativos y por lo tanto una actualización de su plan académico. Luego tenemos la de Rey Juan Carlos, la Universidad de Valencia, Universidad de Alicante y la última, que es la de la Universidad CIUNEIS, European University of Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz. Esta titulación surge 10 años después de la creación de la última titulación en Ingeniería Multimedia. Desde el 2012 no ha habido ninguna creación de una titulación, digamos, en este área multimedia.
Eh, Según el Libro Blanco para el Diseño de Titulaciones Universitarias en el marco de la economía digital, en 2015, dentro de este sector se ofertaban 8.239 estudios de posgrado y 3.218 grados y 1.574 estudios de doctorado, de los cuales aquellos relacionados con el sector digital representaban el 1% de los 13.031 estudios, siendo el 8% si atendemos solamente a estudios de grado. Estos datos han cambiado en estos últimos años, pero sin hacer frente a esa transformación digital que acontece. Dentro de los 5 grados que hemos comentado, grados creados hace tiempo y grados más actuales como el de UNACE, podemos encontrar ciertas diferencias, como que algunos ofrecen itinerarios, tan solo uno, y otro está enfocado a videojuegos. La mayoría de ellos contienen un gran pilar fundamentado en el sector audiovisual, pero ya hay otros como el de Valencia, que hace referencia mucho más a la ingeniería de datos, y el más actual, que es el de UNACE, está más centrado en IA, en IoT, en realidad virtual, y sobre todo aporta dos elementos que serán de lo más innovador con respecto al resto de planes, que es la importancia de la creatividad y de las metodologías ágiles dentro del sector, ¿no? Para la creación de programas, gestión de productos y proyectos, y la creatividad pues como un elemento fundamental para potenciar el pensamiento divergente y la innovación, ¿no? En consonancia con los pensamientos heideggerianos. El problema de la técnica no radica básicamente en lo técnico, sino que pertenece a un área del pensamiento y la creación de conocimiento, lo que es fundamental para ubicar a las TICs dentro de la subjetividad humana. Entonces, lo que acontece en esta situación es el desarrollo de la creatividad tecnológica, que hace frente a los modos rígidos de aprender. No sirven solo para el aprendizaje de la técnica, sino para la creatividad como un cómplice de acción e interacción para la educación, que permite hacer pensar a la ciencia desde otros lugares y ayuda a la pedagogía a desestructurar esquemas, formas, formatos que nublan las relaciones, conexiones sensibles con la enseñanza y el aprendizaje. Voy a pasar rápido por aquí porque no me queda mucho tiempo. Me gustaría haber hecho una profundización más en la evolución del término multimedia, pero de todas formas en el artículo que será publicado pueden ver cuál es esta evolución del término multimedia, que quizá fue acuñado por primera vez en 1960 y se refería al uso de múltiples medios como texto, imagen y sonido, ¿no? Cuestión que ha evolucionado mucho hasta nuestros días. Dentro de esta evolución podríamos mencionar a todos estos autores como Marshall McLuhan, Ted Nelson, Hipertexto, J. David Walter, que argumenta que las nuevas tecnologías de los medios, incluyendo la escritura digital, cambian la forma que pensamos y nos comunicamos, Lev Manovich, Henry Jenkins, pero bueno, todo esto lo pueden encontrar en el texto. Resultados, bueno, podemos decir que las universidades cuando se crearon estaban muy enfocadas en las artes liberales, en la medicina, en la teología, y hoy en día se enfocan mucho más a aspectos de la ingeniería, física, matemáticas, y pues algunos de los programas más populares en Europa, según datos oficiales de Eurostat, el 26,9% pertenece a ciencias sociales, económicas y empresariales, y en segundo lugar los más populares serían la ingeniería y la tecnología, que representa el 21,3%. Conclusiones. Digamos que aquellos que apuestan por la innovación verán repercusión en su PIB. Hay que hacer frente a las vacantes. Esta transformación digital avanza y avanza cada día y no tiene a día de hoy un techo.
Entonces hay que seguir evolucionando educativamente y socialmente para hacer frente y estar a la altura de esta nueva sociedad. Gracias.